Saludos, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. En esta ocasión les vamos a presentar el laboratorio número 3 sobre análisis de nodos. Objetivos. Empezamos por el objetivo general. Realizar el circuito indicado mediante el uso de material didáctico y simulación en Tinkercad para medir voltajes en cada uno de los nodos formados, comprobando experimentalmente el análisis de nodos. Objetivos específicos. Hemos planteado 3 objetivos específicos. El primero, hallar el voltaje de cada uno de los nodos del circuito. El segundo, calcular mediante ley de corrientes de Kirchhoff teniendo en cuenta las corrientes entrantes y salientes de los nodos. Y tercero, comparar los resultados teóricos con los resultados prácticos. Para esta práctica de laboratorio vamos a aprender sobre el análisis de nodos. Como marco teórico principal para esta práctica vamos a tener lo que es un nodo. Y básicamente un nodo es la unión de varios elementos dentro de un circuito eléctrico. Y como nodo de referencia se entiende que es la terminal negativa de la fuente de voltaje o de corriente. El nodo debe estar conectado al mayor número de ramas. Por lo tanto, un nodo es cualquier punto de unión de un circuito donde están conectados 2 o más terminales, o cualquier terminal aislado de un elemento que no esté conectado. El análisis nodal es el procedimiento general para realizar circuitos usando tensiones de nodo como variables de circuito. La elección de tensiones de nodo reduce el número de ecuaciones que se deben resolver de manera simultánea. Su objetivo principal es encontrar las tensiones de un nodo. Ahora, en análisis de nodo tenemos que ser parte de la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo del circuito para encontrar al final todos los voltajes de nodo del circuito. Y para que el sistema de ecuaciones sea consistente, debe haber una ecuación por cada nodo. Así, el número de incógnitas o de los voltajes de nodo es igual al número de ecuaciones, que sería una por nodo. Ahora, los pasos para determinar los voltajes de un nodo. Tenemos que el primer paso es seleccionar un nodo como nodo de referencia y se le asigna los voltajes, que sería B1, B2 o Bn a la menos 1. A los de n-1 son los nodos restantes. Los voltajes se asignan de acuerdo al nodo de referencia. En el paso 2 tenemos que se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff para cada uno de los nodos que tenemos en este caso, que serían los de n-1, que son los de no referencia. Una vez hecho esto, se usa la ley de Ohm para expresar las corrientes de las ramas en términos de los voltajes del nodo. Y se resuelven las ecuaciones simultáneas para obtener los voltajes de nodo desconocidos, que sería la sumatoria de las corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Ahora, para entender igual esto de los voltajes de nodos, también debemos recordar lo que ya se vio en el anterior laboratorio, que serían las mallas, que serían los análisis de mallas, que esto da que en un circuito eléctrico una malla es un camino cerrado formado por los elementos del circuito. Y si no hay una fuente de voltaje o de corriente en una malla, entonces se asume que la corriente fluye en un sentido horario. Ahora, para este informe tenemos que un circuito en el cual tenemos 2 fuentes de voltajes. Por lo tanto, vamos a analizar con las mallas, en este caso tendríamos 3 mallas, que sería la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Y para ya entender un poco más sobre el voltaje de los nodos, a continuación se va a explicar cómo se realizó este informe de laboratorio. Continuando con la parte del procedimiento, vamos a calcular el voltaje de cada nodo de nuestro circuito. Tenemos nuestro circuito propuesto en la figura 3.1. Como primer paso vamos a nombrar cada nodo. Como podemos ver en los puntos verdes,
tenemos el nodo B1, B2, B3 y B4. El nodo B1 y B4 conocemos el valor que el nodo B1 equivale a 1.5 voltios y el nodo B4 a 5 voltios. Tenemos que encontrar el voltaje del nodo B2 y el voltaje del nodo B3. También hemos nombrado a cada resistencia como R1, R2, R3, R4 y R5. Y hemos puesto las corrientes I1, I2 e I3 en cada malla. Para poder resolver este ejercicio tenemos que realizar el análisis de circuitos de mallas y resolverlo por el método de mallas para poder encontrar I1, I2 e I3. Como adicional, para poder encontrar el voltaje B2 y B3 tenemos que realizar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B2 para encontrar la corriente IR1 e IR3 que van a ser las mismas que I1 e I2. Ahora vamos a usar el método de mallas. Vamos a analizar la malla 1 y sacar la ecuación. Tenemos 1,5 voltios que va a ser igual a las caídas de tensión, que sería el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2. Como por la ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, entonces vamos a reemplazar la intensidad 1, que es la que recorre la malla 1 por la resistencia 1, más la intensidad 1 por la resistencia 2 y menos la intensidad 2 por la resistencia 2, ya que circula dos corrientes por la resistencia número 2. Vamos a reducir los términos y tenemos la primera ecuación de la malla número 1. Para la malla número 2 no tenemos una fuente de voltaje a esta malla, entonces simplemente vamos a sumar las caídas de tensión y vamos a igualar este valor a 0. Tenemos 472 menos 471, que sería el voltaje de la resistencia 2 con respecto a la malla 2, más 2200 de I2 y más 3900 de I2 y menos 3900 de I3, que sería el voltaje de la resistencia 4 con respecto a la malla 2. Igualamos todo a 0 y reducimos los términos. Nos queda la segunda ecuación de la malla número 2. Ahora analizamos la malla número 3. Suponiendo que tenemos todas las direcciones de la corriente en sentido de las manecillas del reloj, tenemos que poner el voltaje de entrada con un signo negativo, ya que al momento de toparnos con un signo positivo lo vamos a cambiar a signo negativo. Ahora vamos a sumar las caídas de tensión y nos tiene que dar el valor igual a menos 5 voltios. Ponemos 3900 multiplicado por I3, que es el valor del voltaje de la resistencia 4, menos 3900 de I2, ya que circula dos corrientes por la resistencia número 4, más 1500 de I3 es igual a menos 5 voltios. De esta forma nos queda la tercera ecuación, reducidos sus términos. Una vez halladas las tres ecuaciones, una por cada malla, vamos a proceder a resolver nuestro sistema de ecuaciones de tres incógnitas por el método de Gauss-Jordan. Una vez resuelto este sistema, nos queda que la intensidad 1 nos da un valor de 0,474 mA, la intensidad 2 de 0,903 mA y la intensidad 3 de 1,58 mA. Una vez encontradas estas tres intensidades, vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo número 2. Tenemos que la intensidad de la resistencia 1 está entrando al nodo B2 y vamos a poner con signo negativo la intensidad de la resistencia 2 que está bajando y la intensidad de la resistencia 3 que está saliendo, y esto nos tiene que dar igual a un valor de 0. Ahora, la intensidad de la resistencia 1 la podemos expresar como el voltaje que está a la izquierda, que sería el voltaje B1, menos el voltaje del nodo que está a la derecha, que sería el B2, sobre la resistencia 1, que es la resistencia que está en la mitad de estos dos voltajes. Ahora, para la intensidad de la resistencia 2 es lo mismo. Vemos que la intensidad de la resistencia 2 está bajando, pero aquí sería de la siguiente forma. Vamos a poner el voltaje que está arriba menos el voltaje que está abajo sobre la resistencia 2. Pero ¿por qué no ponemos aquí menos el voltaje que está abajo? Es porque estamos midiendo el voltaje en dos puntos en común, que sería el positivo aquí y el negativo acá, que nos da un valor de 0, es por eso que no lo ponemos.
Ahora, restamos el valor de la intensidad de la resistencia 3, que sería lo mismo. El voltaje que está a la izquierda, que sería V2, menos el voltaje que está a la derecha, que sería V3, y sobre la resistencia 3, que está en la mitad. Ahora, vamos a utilizar esto para calcular el voltaje del nodo número 2. Decimos que la intensidad de la resistencia 1 es igual a voltaje 1 sobre voltaje 2 sobre la resistencia 1, y esto va a ser igual también a la intensidad número 1 que ya encontramos. Ahora vamos a igualar la intensidad 1 que ya encontramos a la fórmula que tenemos aquí y vamos a reemplazar los valores. Tenemos el valor del voltaje 1, que es 1,5 voltios, menos el voltaje 2, que es el que queremos encontrar, y sobre el 1,8 kiloohmios, que es el valor de la resistencia número 1. Vamos a despejar el voltaje número 2, nos va a salir un valor negativo en ambos lados, lo multiplicamos por un signo negativo y nos da el valor del voltaje número 2, que sería 0,647 voltios, que es lo mismo que 647 milivoltios. De esta forma ya encontramos el valor del voltaje del nodo número 2. Ahora, vamos a calcular el voltaje del nodo número 3. Tenemos que la intensidad de la resistencia 3 es igual al voltaje 2 menos el voltaje 3 sobre la resistencia 3, y todo esto también es igual a la intensidad número 2 que ya encontramos. Vamos otra vez a reemplazar los valores. Nos queda menos 0,903 miliamperios, que es el valor de la intensidad 2, y esto va a ser igual al voltaje número 2 que encontramos en el paso anterior, que es 647 milivoltios. Ahora vamos a restarle el voltaje 3 y le dividimos el valor de la resistencia 3, que equivale a 2,2 kiloohmios. En este caso vamos a trabajar todo en milis. 0,903 miliamperios, 647 milivoltios y 2,2 kiloohmios. De esta forma nos va a dar el valor en voltajes, en voltios. Ahora vamos a despejar el voltaje 3 y nos va a salir un valor negativo del voltaje 3 en ambos lados. Vamos a multiplicar ambos lados por el signo menos y nos sale que el voltaje del nodo 3 es igual a 2,63 voltios. Finalizamos con las conclusiones. En este laboratorio hemos planteado 3 conclusiones. La primera: en el presente laboratorio se perfeccionan los conocimientos ya anteriormente adquiridos sobre leyes de voltaje y de corriente de Kirchhoff. Esto nos ayuda a que tengamos mejor manejo sobre análisis de voltaje en nodos. Segundo, este método nos facilitó encontrar los voltajes que pueden encontrarse en el nodo, y así nos podrá ayudar para encontrar la corriente que pase por las resistencias presentes en nuestro circuito. Y por último, en el desarrollo de este informe se obtienen conocimientos nuevos, no tanto por las investigaciones, sino que también por los conocimientos compartidos entre nosotros, los integrantes del grupo colaborativo. Y esto ha sido todo del laboratorio número 3 sobre análisis de nodos. Gracias.